Hola, qué gusto reencontrarme con ustedes nuevamente y compartirles este mensaje. Mi cuello está un poco arrugado, pero bueno, no le hagan caso. Han existido durante toda la existencia de la humanidad distintas generaciones, que normalmente se dice que duran 40 años cada una. Pero quisiera mencionar las últimas cuatro, por ejemplo, la generación baby boomer, que es la de mis abuelos, por ejemplo, personas de 70, más, un poco menos. Esta fue una generación en la que se identificó porque los hombres gozaban de muchos más beneficios sociales, a diferencia de la mujer, que no contaba con muchos. Era una generación que le gusta ver televisión y que tendían a tener muchísimos hijos, por ahí como 15, 20, 8. Quizá por ese mismo motivo de la falta de distracciones y tecnología. Luego vino la generación de mis papás, de personas como de 50 y tanto. No digo más ni menos no voy a decir menos para congraciarme con ellos. Menos de 50. Es una generación que se identifica porque era un poco complejo el trasladarse de un lugar a otro, de viajar, de ver a alguien en otra ciudad. Los trabajos eran muy forzados, muy duros y peligrosos también por la falta de tanto avance tecnológico. Para poder suplir necesidades básicas, había que atravesar trabajos muy fuertes, muy duros. También se caracteriza porque a la hora de criar, la crianza era muy fuerte, muy ruda de los padres hacia los hijos, y esos padres también recibieron una crianza bien fuerte. Por ejemplo, una forma violenta, tanto física como psicológica. Física de pegar el famoso correazo o rejo, o el chancletazo volador también. Era una generación que se preparaba mucho en estudiar y no tanto en el comercio, y también tuvieron buena cantidad de hijos, pero no tanto como la baby boomer. Por ese mismo motivo había ya más distracciones y más tecnología, ¿no? Luego viene la generación a la que yo pertenezco, que es la millennials, de personas de 30 más o menos. Y esta generación creció ya teniendo un poco más de tecnología, se adaptó rápido a ella, el avance tecnológico, se preparó en estudiar también, y tenemos la tendencia de muchos no casarnos a una corta edad, y ni tampoco tener muchísimos hijos, pero claro, depende de cada caso. Luego viene la generación Z, que es la de los muchachos de 20 más o menos, hasta los 14. Es una generación que creció en la tecnología. Esta generación me parece que ha sido también muy estudiada, pero prefieren estudiar de una forma digital, remota, y también se enfoca mucho en el ejercicio físico, en la salud mental y también en la autorreflexión. Me parece que es una generación que hay que resaltar muchos elementos positivos, como estos últimos mencionados. Han venido creciendo y avanzando mucho. Gracias a Dios. En tanto el ámbito físico como espiritual. Por ejemplo, Napoleón III, sobrino del tan famoso emperador francés Napoleón Bonaparte, este fue una persona que cometió los mismos errores que su tío Napoleón Bonaparte, y
no le terminó yendo muy bien. Le costó un buen gobierno en Francia. Por ejemplo, él cometió errores económicos. Por ejemplo, él no controlaba mucho la economía. Él gastaba de más, gastaba en infraestructura y en temas innecesarios. También fue una persona que cometió errores diplomáticos con otros países. Por ejemplo, no se la llevó bien con Prusia, que era un país independiente que estaba en medio de Dinamarca y Alemania. Ellos no tuvieron buenas relaciones saludables. Tampoco la tuvo con Austria y terminó llevándolo a la guerra con Prusia. Subestimó en la guerra a Prusia. Prusia le ganó. Fracasó en la guerra, le fue muy mal. También en el ámbito personal fue una persona arrogante, se confió muchísimo en sí mismo, fue muy autoritaria, impidiéndole libertades individuales a las personas y también reprimiendo mucho a la oposición. Fue una persona que se aisló internacionalmente por sus políticas y su manera de ver tan violenta y radicales, que esto lo aisló internacionalmente. Le terminó costando la guerra perdió y no fue un muy buen gobierno por su parte, ya que imitó los mismos errores de su ascendiente, de su tío. Vemos lo que puede generar el repetir mentalidades y comportamientos que no son correctos o que no son dignos de imitar. Es decir, normalmente como personas nosotros imitamos y copiamos lo negativo, no tanto lo positivo de otros. Esto me lleva a la historia de un muchacho que participó en una competencia de tortas porque hacía una torta muy rica. En su casa su papá le enseñó, participó en la competencia y cuando los jueces fueron a probar y dar el veredicto de la torta, se dan cuenta de que hay un tornillo dentro de la torta y ellos exclaman y se asustan y dicen: pero qué locura es esta, ¿tú por qué pusiste este tornillo aquí? ¿Nos quieres matar, ahogar o fue que se te pasó por alto? Se te metió sin querer, inconscientemente. Y este joven se lamenta y dice: oh, discúlpenme, jueces, lo que sucede es que mi abuelo, mi papá hacen esto mismo y yo adopté esa misma costumbre, que era ponerle un tornillo dentro de la torta para que cuando alguien en la casa quisiera probar esa torta se asustara y no le dieran ganas de seguir comiendo torta por ver ese tornillo ahí y le quedara solamente a su abuelo, a su papá y a este muchacho. Esta situación le terminó costando el premio, ya que los jueces le dijeron: mira, si no hubiese estado ese tornillo ahí, tú hubieses sido el ganador. Y es para reflexionar, porque muchas costumbres, hábitos de nuestros ascendientes nos pueden pagar muy caro, una factura muy cara. Por ejemplo, Roboam, este fue un hijo del rey Salomón, que fue rey de Judá. Roboam también cayó en este mismo error en su gobierno, que duró 16 años más o menos, que por cierto es una cantidad bastante baja a comparación de los años que normalmente un rey o un gobierno está en Judá o en Israel, que era de 40 años más o menos. Y él cometió los mismos errores, no aprendió las lecciones de sus ascendientes, de su abuelo David o Salomón. Por ejemplo, él siguió adoptando las mismas costumbres, los mismos hábitos negativos en cuanto a adorar a dioses falsos,
a no poner las normas, un orden divino de Dios para impedir que los ataques de los otros reyes, de por ejemplo Egipto, que representa una esclavitud espiritual, no les afectara, sino que estuvieran bien preparados y que no fuesen perjudicados por esos ataques. Sin embargo, no sucedió así. Él se dejó saquear, se dejó robar los tesoros más preciados que estaban dentro del templo que estaba establecido ahí en Judá. Que este templo representa cada uno de nosotros, porque somos templo de Dios. Y los tesoros son esas bendiciones espirituales que nos ha dado Dios a través de su Espíritu. Y en una ocasión fue atacado Judá y Jerusalén por parte del rey de Egipto, que Egipto, como digo, representa esa esclavitud, el maligno, la maldad, y les robó todas esas cosas, todos esos tesoros espirituales y bendiciones que Dios les había dado. Y esto les terminó costando muchísimo, porque también ellos terminaron adorando a la diosa Será, que representa Stephanie, te mando un fuerte abrazo también. Saludos a los que se están conectando. Representa también la fertilidad y la productividad. Terminaron adorando a otros dioses distintos al de Dios. Por ejemplo, en todos los árboles frondosos ellos pusieron altares paganos, y en todos los lugares prepararon estatuas y dioses que no eran los que Dios quería para ellos, tenía para ellos. Le terminó costando todo su gobierno y la largura de su reinado. Más bien retrasando todo el plan y toda la voluntad de Dios para ellos. Cayó en la idolatría, en adorar dioses falsos, y al pasar esos 16 años él muere y lo sepultan con sus antepasados, con David, con Salomón su papá, en el mismo sepulcro. Es un caso que la Biblia nos enseña acerca de imitar y seguir costumbres, hábitos, mentalidades que no son muy positivos. Roboam no aprendió las lecciones sufridas por su abuelo David, por Salomón, que cometieron errores, no hicieron un reinado perfecto. Sin embargo, Dios los levantó, les volvió a dar otra oportunidad. Pero Roboam cayó en ese mismo error. Lo importante es siempre pedirle a Dios esa sabiduría para que siempre tomemos solo lo correcto, lo positivo, lo puro, lo que sea digno de admiración, lo que venga según su voluntad, y que desechemos lo que no. Por ejemplo, Jesús también comentó acerca de esta situación en una ocasión, porque de generación tras generación, hasta la época de Jesús, ellos siguieron mentalidades y conductas que no eran precisamente la voluntad de Dios. Por ejemplo, en una ocasión Jesús dice: hey, mira, ustedes escucharon ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado, es decir, no eviten al malvado, perdónenlo. Si le dan una bofetada por un lado, denle en la otra mejilla para que le den. Esto causó seguro un gran fervor y trauma en las personas, porque era totalmente diferente a los que ellos están acostumbrados a practicar y a ver como una verdad. También el de: ustedes escucharon en una ocasión, no matarás, pero yo ahora les digo, si alguien se enoja con su prójimo, ya ha sido un homicida. Él ya va más, Jesús va más al corazón, a la mente, no tanto a lo externo, porque Él es espíritu, ¿no? Él se relaciona con nosotros, nuestra relación inicia y se desarrolla con Él
en la habitación de nuestro corazón. También dijo en otra oportunidad, ustedes escucharon que el que repudia a su mujer le puede dar una carta de divorcio, mas sin embargo yo les digo que el que repudia a su mujer y le da carta de divorcio, salvo por una fornicación, es decir, una relación sexual fuera del matrimonio, la induce a ella a cometer adulterio, porque según Jesús, la única causa para eso es ese caso de la fornicación. De resto no se justifica, y para Jesús ellos siguen siendo esposos. Esto causó una locura en las personas porque era totalmente distinto a lo que se acostumbraba en aquel momento. No jures en falso. Y yo digo, no jures en falso, ni jures ni de ningún motivo ni razón también. Aclara Jesús en esa ocasión. Y sí, es la reflexión que quiero compartirles hoy, porque es muy importante. Cada generación han hecho cosas muy bien. Sin embargo, sí es importante pedirle a Dios, al Padre, que nos dé sabiduría para que con discernimiento tomemos siempre lo bueno, lo positivo ante Él, ante su voluntad, porque en muchas ocasiones no es muy bueno ni correcto que se diga el adoptar y el seguir costumbres y pensamientos de nuestros antepasados. Como Salomón en una ocasión le pidió a Dios, dame discernimiento para diferenciar lo bueno y lo malo siempre. Y no solo porque nuestros seres queridos, nuestros amigos han estado arrastrando esos comportamientos, esos pensamientos, es algo positivo, es algo bueno o está bien frente a Dios. No necesariamente. Por eso, en una ocasión también Jesús, cuando hizo su primer milagro de convertir el agua en vino, estaban en una boda celebrando el matrimonio de una pareja que fue invitado, y la mamá de Jesús, María, le insiste a él que haga el milagro de convertir el agua en vino, porque se había acabado ya el vino, habían tardado toda la boda celebrando y tomando vino, y Jesús finalmente sí acepta hacer su primer milagro, y ahí es donde inicia su ministerio. El encargado del banquete de esa boda lo prueba y queda súper encantado y escucha los buenos comentarios de las personas que estaban ahí, de los invitados, porque todos estaban sorprendidos. ¡Wow! ¡Qué vino tan rico, tan bueno, espectacular! Es impresionante este sabor. Y le dice al novio de la boda, hey, normalmente en las bodas lo que se acostumbra de generación en generación es que siempre se sirve el mejor vino al principio, que la gente está degustando, está sobria, y ya al final se sirve un vino barato, económico, que no es de buena calidad. Pero en esta ocasión ha sido diferente. Al principio diste un vino normal, barato, de poca calidad, baja calidad, pero al final diste el mejor vino, un vino impresionante y riquísimo, de lo que saben de vinos con cuerpo, con olor, con todo, los que saben catar vino, y es algo muy profundo, interesante lo que él dice, porque lo que antes ustedes, cuando Jesús les estaba diciendo, hey, ustedes escucharon ojo por ojo, esto puede representar un vino barato, económico, ahora yo les digo, no resistan al malvado, no lo eviten, es un vino mejor, es el mejor vino. Siempre llega para darnos lo mejor, él siempre marca
el fin de una generación, el fin de una mentalidad, de un comportamiento que ha venido de años tras años, de décadas tras décadas, para dar el mejor vino, para anunciar la buena noticia, las verdades de él. En Primera de Pedro también se menciona algo sobre este tema. Dice que no nos dejemos llevar por la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados. Y es interesante este significado de vana, porque vana en el griego puede significar vacía o hueca. Acá no está diciendo que era una vida en la que no construían, no edificaban, no tenían hijos, familias, sino que era una vida vacía o hueca, queriendo decir que podían tener cualquier cosa y lograr metas, objetivos, pero su espíritu estaba totalmente vacío, hueco de Dios. Y esa es una vida que no tiene mucho propósito, sentido para la voluntad de Dios. Porque lo que vemos es temporal, pero lo que no se ve es para siempre. Lo invisible es para siempre, permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y le dice esto Pedro de una forma muy importante y profunda. No continúen con esa vida absurda que ellos llevaban. Dice, se pone un poco más rudo, más fuerte el Pedro. Para Dios, una vida con sentido es una vida que fluye en ríos de agua viva dentro de nuestro ser, de nuestro espíritu, internamente. No solo es el cumplir y satisfacer nuestros deseos externos y materiales, no solamente es eso, ¿no? Y a eso es que nos estimula el Pedro. Porque luego continúa diciendo, porque nosotros hemos sido rescatados de eso a través de la preciosa e incalculable sangre de Cristo, y nos compró, no a través de, y compró nuestra salvación no a través de cosas perecederas como el oro, como la plata, sino con su preciosa sangre, que es algo invaluable, es impresionante. Y esa sangre puede representar ese vino, el mejor vino, y ese vino que Él le entregó, esa sangre que Él le entregó al final de su vida acá en la tierra. Y eso es lo que a nosotros nos salva, nos rescata de ser esclavos de esas mentalidades, esos comportamientos, patrones incorrectos que están alejados de la voluntad de Dios, aunque parece que sí está ajustado a la voluntad de Dios. Él nos rescató de todo eso por su mejor vino, por su sangre, que no se calcula con nada, que no tiene ningún precio o valor por lo costoso que es, porque es única y exclusivamente y nada más que su sangre, la sangre de Dios, para salvarnos de eso que nos esclavizaba y hacernos libres para vivir vidas con sentido, con propósito, que están marcando un antes y un después en todas las generaciones. Y estoy seguro que esta generación que nosotros estamos viviendo va a marcar un antes y un después en toda la historia de la humanidad, y que nunca se ha visto en toda la historia. Esta generación, lo digo con fe y con esa certeza que va a suceder así. Hemos sido escogidos para que a partir de nosotros y de las generaciones que se vienen, disfruten y experimenten una libertad y el mejor vino, la mejor noticia, la mejor verdad, la mejor mentalidad, el mejor comportamiento, que es lo que a nosotros nos produce verdadera alegría, gozo, justicia y paz. Que para eso fue que vino Cristo a salvarnos. Y libertad de todo temor, de todo miedo,
un espíritu y una mentalidad de amor y también de dominio propio. Espero que les haya gustado este mensaje, esta reflexión. Pásenla súper bien, disfruten de este domingo. Si van a comer carne asada, me invitan, ya saben, o cualquier otra cosa. Se les quiere de a gratis.